gracias, Fernando, lo primero por tu disponibilidad, porque desde el principio enseguida estuviste dispuesto a compartir tu sabiduría, mucha, y que nos hace buena falta. Hoy precisamente leía, ¿no? Cómo más de la mitad de la población está viviendo en zonas completamente desérticas, ¿no? Sí, Y que, claro, es un drama para la humanidad, no solamente la guerra que estamos en nuestras fronteras, sino además todo este asunto del cambio climático, ¿no? Solamente unas palabras sobre Fernando. Él es doctor en biología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Social en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. Su investigación se centra sobre todo en los impactos del cambio climático que hablábamos ahora, ¿no? Este cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales extremas. Él contribuye semanalmente en numerosos medios de comunicación y realiza diariamente una actividad divulgativa científica directa en su canal La Salud de la Humanidad, que os recomiendo que entréis en ella porque realmente es muy, muy interesante. Es responsable de la sección de ciencia crítica del diario.es y escribe de forma habitual en diversos periódicos como The Conversation de España. Y es un científico, bueno, altamente citado por sus investigaciones, por los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas, y recibió un premio, el premio Jaume I en la categoría de protección del medio ambiente en el año 21 y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. En el correo que os envié os puse su página web porque realmente merece la pena detenerse un rato mirando todas sus investigaciones y bueno, espero que algo de todo eso hoy podamos lo comparta con nosotros y podamos disfrutar de esta tarde. Así que cuando quieras, Fernando, muchas gracias. muy bien. Muchas gracias a ti, Margarita, y a Meta Librería por esta oportunidad. Siempre son unas bonitas oportunidades de dar una vuelta de tuerca, una nueva mirada a datos que a veces andan rondando por nuestro laboratorio, por nuestro escritorio, por el ordenador. Así que encantado. Me voy a apoyar en estas diapositivas, como habíamos visto por aquí. A ver si lo hago bien, ¿eh? Sí. Pongo por aquí, compartir. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Perfectamente. 3 puntitos de arriba, 2 puntitos para dar la presentación completa. Aquí, puntitos de arriba aquí. Simplemente ya para que no salga esto, ¿eh? Ah, vale, mira, tú mismo. Para que se vea sin ese marco así. Vale. Vale. Estupendo. Pues nada, vamos allá. Lo hemos titulado La huella humana en el planeta y estaré un rato hablando del diagnóstico, la situación en la que estamos y luego acercándonos a posibles soluciones o acciones que podríamos tomar. La verdad es que las cosas no pintan muy bien y por eso esta primera diapositiva es casi como una esquela en un periódico, ¿no? 1 millón de especies de plantas y animales actualmente en peligro de extinción por causa humana, el 11,5% de la diversidad total. Se podrían dar muchas cifras, pero por ejemplo una cuestión que es muy gráfica es que en la biosfera, esa capa de la vida en la que se supone que lo que predomina es la vida, pues ya no predomina la vida por acción humana. Para hacernos una idea, la cantidad de plásticos, ahí veis las cantidades, son del orden de 8 gigatoneladas frente a 4 gigatoneladas que suponen todos los animales juntos, ¿no? En términos de peso, de biomasa. Y los edificios solos son 1.100 gigatoneladas frente a las 900 de todos los árboles y arbustos. Si los ponemos en una balanza, lo artificial, lo generado por el ser humano, ya pesa más, ya es más masa que lo natural. La antropomasa que se llama a esto generado por el ser humano
Se calcula que aproximadamente en el 2020, con un error de más o menos 6 años, porque son cálculos gigantes y tienen su incertidumbre, pero aproximadamente en el 2020 cruzó la línea de la biomasa, que en esta escala de teratoneladas pues no se aprecia, pero va bajando poco a poco, muy poco a poco, pero desde luego lo que se destaca es el crecimiento exponencial de la suma de plásticos, metales, asfalto, ladrillo, grava, cementos y demás, que, pues como digo, hace nada supone ya más masa que lo vivo. Así que igual la biosfera habría que cambiarla. Otra esfera de la que hemos oído hablar es la tecnosfera. Toda esta serie de componentes urbanos, agrícolas, marinos, etcétera, que se emplean para sostener pues, lo que es el flujo de energía y de materiales que la vida humana actual implica, ¿no? Esta tecnosfera pesa mucho también. Para ponerlo en unidades, claro, te dicen 30 trillones de toneladas. Uno no sabe muy bien lo que es eso, que son cantidades muy grandes, pero esto significa que si lo repartimos en la Tierra uniformemente habría 50 kilos en cada metro cuadrado de esta tecnosfera, solamente de estos cacharros, infraestructura, artilugios para comunicarnos y para gestionar. Así que, bueno, una de las conclusiones que sacaron hace poco un equipo en el Instituto de Estocolmo, en un trabajo de reflexión sobre el ser humano, es que hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Esto no sé si es bueno o es malo, pero de luego es una transformación muy profunda de la biosfera, ¿no? Y claro, esto tiene muchas derivadas o hay muchas cosas que contribuyen a esta transformación, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Nadie se propuso cambiar las características de la atmósfera ni generar un calentamiento, nadie se lo propuso, no nos lo hemos propuesto, pero la verdad es que lo hemos hecho y lo hemos hecho a base de bien. Los récords están constantemente en la prensa y como también es una dinámica exponencial, cada vez en menos tiempo aparecen más récords de todo tipo, de temperaturas. Esto, por ejemplo, casi 50 a más de 50. ¿Qué quiere decir? Casi 50 grados a más de 50 grados en latitud norte. Las pobres personas de Lytton en Canadá estuvieron varias semanas sofocados con unas temperaturas inusuales que rompieron los récords hasta ese momento. O las inundaciones en Europa o en China del verano pasado. Algo que la ciencia ya venía indicando, que asociado al cambio climático hay regiones de la Tierra donde llueve más, otras donde llueve menos, y concretamente Ceder y Fisher ya habían hecho unas estimas del incremento de precipitaciones para Europa Central y cómo esto iba a generar estas inundaciones. En plena campaña electoral, los alemanes pues, tuvieron que reinventar, redescubrir el cambio climático e incorporarlos por las prisas en la campaña y decir, sí, nos preocupa mucho este tema, cosa que normalmente pues, es más secundaria, ¿no? Yo creo que muchos ya sabemos, pero tenemos presentes que hemos calentado la atmósfera aproximadamente en esa magnitud de 1,2 grados. Estos son datos de verdad, son datos medidos, estimados por distintas fuentes, cada línea de un color es una base de datos distinta y que lo que viene a revelar es que de la era preindustrial ahora la atmósfera es aproximadamente 1,2 grados más cálida. Claro, esto puede parecer poco. Si pensamos que en un día, en una ciudad como Madrid o en casi en cualquier sitio del mundo se sufren oscilaciones de varios grados, 1,2 grados a muchos nos parece poca cosa. Vamos a cambiarlo a unidades de energía. Si lo transformamos, este calor que hemos almacenado en 30, 40 años, sobre todo en la atmósfera, en unidades de energía, equivale a 600.000 bombas como la de Hiroshima. Es decir, hemos almacenado una energía capaz de destruir todas las ciudades del mundo de más de 500.000 habitantes. Esa es la energía que hemos acumulado con los gases de efecto invernadero. Y a lo mejor en estas unidades de energía nos hacemos más idea de lo que hemos hecho sin querer. Nadie se lo propuso y este aquí que hemos arrastrado pues una acumulación de energía tremenda, ¿no? Y ahora pues toda esta energía se va manifestando en eventos extremos, en cambios en los océanos, en la atmósfera, un clima que se va volviendo cada vez más loco. Se comenta que este es quizá el choque más violento entre nuestra civilización y los sistemas ecológicos de la Tierra. El cambio climático posiblemente sea el mayor desafío en reconciliar cómo funcionan los ecosistemas, los sistemas naturales y lo que el ser humano produce queriendo o en este caso sin querer, ¿no? Podríamos estar hablando de otra de las causas o otras de las motores de cambio impulsados por el ser humano como son los plásticos. Sabéis que cada vez hay más preocupación, más directivas, más
cuidado para no meter los plásticos en todos los sitios, también de forma accidental. Muchos de los plásticos acaban en los mares, acaban en los ríos, acaban en todos los ecosistemas. Han encontrado plásticos en todos los rincones del planeta, lógicamente cuanto más alejado de las grandes ciudades, pues en menor cantidad, pero hay en el fondo del mar, hay en la Antártida, hay en el Everest. Y hay todas las formas, desde los plásticos, microplásticos y nanoplásticos, dependiendo de lo pequeñitos que sean, porque con la erosión se van haciendo cada vez más pequeños. Y curiosamente, cuanto más pequeños, más peligrosos. Como digo, los microplásticos, por ejemplo, están ya en la atmósfera en cantidades suficientes para afectar al clima. Esas partículas de plástico en suspensión que están en la atmósfera provocan una reflexión de los rayos solares y alteran el balance de energía que entra y que sale. O sea, que tienen ya un efecto hasta en el clima, ¿no? Y los nanoplásticos, las partículas muy pequeñas, de una micra o menos de una micra, que resultan, pues eso, de la erosión, de la constante fricción en los sistemas naturales, como decía, son muy peligrosos. Son muy peligrosos para nuestra propia salud, no solo para los ecosistemas, para lo que pueda ocurrir allí, sino entran en nuestros órganos. Tenemos plásticos, hace 15 o 20 años empezaron a detectar plásticos en muchas de nuestras vísceras. Lo primero es en el estómago, ¿no? Porque lo que comemos arrastra plásticos y ahí en nuestro estómago pues, se encontraban trocitos de plástico. Ahora se encuentran los 6-7 principales tipos de plásticos en todas las vísceras y en todos los tejidos humanos. Y en uno de los sitios donde más nos preocupa que esté es en el cerebro. Tradicionalmente se pensaba que llegaba al cerebro a través de la sangre, ahora sabemos que directamente entran sin necesidad de la sangre por el bulbo olfativo, igual que entran algunos virus como el dichoso coronavirus. Son tan pequeños que a través del bulbo olfativo pueden entrar inhalados y pasar al cerebro. Y se sabe que una vez que están en el cerebro pueden provocar una inflamación y pueden dar lugar, a la larga, a tumores cerebrales. Esto ya está documentado. La cantidad de estos tumores que están causados por los plásticos es todavía un poco materia de estudio y no se sabe con precisión, pero el mecanismo está identificado y estas cosas están pasando. Así que cuando perdemos especies y cuando degradamos el medio ambiente, en realidad nos estamos pegando un tremendo tiro en el pie. Somos los primeros, si no los primeros, somos uno de los grandes afectados por esas alteraciones que hacemos nosotros. Muchas de ellas las hacemos sin querer, porque cuando extinguimos especies, muchas de las especies que erradicamos del planeta tampoco las hemos perseguido. Desaparecen porque alteramos las condiciones de vida, porque alteramos el hábitat, y muchas de las especies desaparecen antes de que les pongamos ni siquiera nombre científicamente. Lo que es incontestable es que el ser humano tiene una tremenda habilidad para noquear tanto los sistemas ecológicos como los sistemas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo podemos ver con un ejemplo de un terrible círculo, podemos decir una espiral, entre la contaminación, la cognición y la pobreza. De forma que en algunas zonas del planeta donde se dan las condiciones de mayor contaminación atmosférica, viven millones de personas y sobre todo los niños en fase de desarrollo de su propio cerebro inhalan esa contaminación, no solo los plásticos, sino pues todas las partículas, aerosoles y demás, y su cerebro, ya se ha documentado, zonas del cerebro que se desarrollan peor. Así que aunque a esos niños juntemos todo el dinero del mundo para darles la mejor educación, su sistema cognitivo ya está dañado y no van a poder absorber ni siquiera los conocimientos que le diéramos en un mundo ideal, digamos, con un sistema educativo perfecto. Así que esa pobreza, porque normalmente son en las personas más desfavorecidas que viven en esos sitios más contaminados, encima se ven más afectados por esa contaminación ambiental y eso les impide progresar, estudiar, mejorar y salir de ese entorno y prosperar, ¿no? Es un círculo bastante perverso que tenemos que, entre todos, primero ser conscientes y luego ver cómo lo rompemos de alguna manera, cómo lo evitamos. Este es un gráfico de qué morimos, ¿no? El peor estado de salud es cuando morimos. Bien, ¿de qué morimos? Pues las tres primeras causas no nos van a sorprender. Enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias, se llevan 18 millones de personas cada año, casi 10, casi 4, respectivamente. Por la mitad de la tabla hay una serie de cosas a las que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, la malaria o el SIDA se llevan del orden de 1 millón de personas o 700.000 personas cada año y nos hemos acostumbrado a eso. Parece como que es un peaje que ya asumimos. Entre medias está el suicidio, la tuberculosis como una enfermedad que está volviendo con las bacterias resistentes. El mensaje de hoy, o uno de los mensajes, es que muchas de estas enfermedades se ven amplificadas o tienen un origen en un estado, digamos, desfavorable del medio ambiente. El caso quizá más
extremo podría ser el de los niños, una vez más, y los cánceres infantiles. Aproximadamente entre el 70 y el 80% de los cánceres infantiles tienen un origen ambiental. Así que las condiciones ambientales que hemos generado, queriéndolo o no, al final acaban causando lo que se conoce como muertes evitables, que son muertes anticipadas, que ocurren antes de lo que estadísticamente correspondería. Aceleramos muchas de las sintomatologías. Y el cambio climático, por ejemplo, directamente mata. Estimar a cuántas personas mata es difícil. Las Naciones Unidas, en una estima conservadora, estimaba 250.000. Se piensa que anda entre 1,25 y medio millón de personas al año. Esto nos pone en unas cifras, pues lo que decíamos en mitad de la tabla, donde hay un gran montón de enfermedades que tienen esa cuota de fallecimientos al año. Pero el cambio climático afecta a muchas actividades, a muchos modos de vida, a muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Afecta a la calidad del agua, a la cantidad de alimentos, afecta al riesgo de alergias, no solamente el clima severo y extremo, una ola de calor, una inundación, un huracán, sino todas estas otras cosas que se ven afectadas, por ejemplo, los vectores de enfermedades infecciosas que se ven facilitados por un calentamiento, o las migraciones. Hoy en día más de la mitad de las personas de nuestra especie que se mueven por el planeta se mueven disparados por el cambio climático. Y en esas migraciones, por supuesto que hay muchos fallecimientos, hay muchos problemas para la salud y muchas tensiones sociales que acaban generando problemas, ¿no? Y si sumamos todo esto, son cifras ya muy, muy difíciles de estimar, se llegan a valores del orden de decenas de millones de personas cada año, por causas indirectamente relacionadas con el cambio climático. ¿No? Teníamos ese 500.000 aproximadamente de causas directas y lo llevamos a decenas de millones, o sea, a varias veces lo que muere o ha muerto por el propio coronavirus que todavía nos preocupa. Esto por el cambio climático. Y el cambio climático no ocurre solo. El cambio climático, ya he mencionado algunas otras cosas que están ocurriendo allí, ¿no? Entonces voy a ilustrar algunas interacciones para que veamos que estamos ante un problema complicado y que hay que ver en algún momento el cuadro en conjunto. Cambio climático, contaminación y pandemias interaccionan de muchas formas. Por empezar, la contaminación directamente es un agente de mortandad muy grave, ¿no? Es el cuarto riesgo más importante de defunción, se lleva al 12% de las muertes totales y así como el cambio climático es un problema global, la contaminación es un problema local. Pero se retroalimentan, interaccionan entre ellos, porque la fuente principal o una de las fuentes más importantes de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático está generado por la contaminación, por los gases que se emiten a nivel local en las ciudades, ¿no? Y luego las condiciones climáticas del nuevo clima en ocasiones favorece la producción, por ejemplo, de ozono, que por los precursores que se emiten localmente cuando se dan estas condiciones como las que tenemos ahora en Madrid o en muchas zonas del interior de la península, de días seguidos de alta radiación ultravioleta, esa radiación ultravioleta genera ozono in situ, ¿no? Con los precursores que emitimos con los coches, etc. O sea que hay muchas interacciones complejas de lo local, lo global, en este ejemplo, pues la contaminación y el cambio climático. Y como no podía ser menos, la pandemia, las enfermedades infecciosas interaccionan con todo esto. Por ejemplo, una interacción con la contaminación se encontró en este trabajo de Chakrabarty y otros que en pleno confinamiento estuvieron estudiando el contagio. Hacían estudios de epidemiología, de cómo se iba distribuyendo en Estados Unidos pues los reportes o los informes de personas contagiadas. Y encontraron que un parámetro epidemiológico que se llama R, que es el número de personas sanas que una persona enferma puede contagiar, ese parámetro R estaba muy relacionada con las partículas 2,5, las PM2,5, que son partículas más pequeñas de 2,5 micras. Están en esta familia de cosas próximas a esos nanoplásticos que decían, cosas muy pequeñitas que se acaban metiendo por nuestro sistema respiratorio, acaba llegando a la sangre, eventualmente a muchos. Bueno, pues esa contaminación, esas partículas, el haber estado respirando esas partículas, estar en un entorno con esas partículas, favorece los contagios. El mecanismo no se conoce muy bien. Esto de momento es un estudio que muestra el patrón. Los sitios con más contaminación resulta que tienen un mayor índice, en este caso el R, ¿no? El número de personas que una persona infectada puede contaminar o puede contagiar, pues aumenta. Son patrones que han emergido en estos años. Por hablar de la otra interacción, cambio climático y pandemias e infecciones, ¿no? Pues podemos ilustrar este trabajo. Se sabía
para el caso del paludismo y para muchas enfermedades infecciosas transmitidas por un mosquito o transmitidas por una garrapata, que el calentamiento hacía que el vector se expandiera. Así tenemos mosquitos que se han ido encontrando cada vez más al norte, en el hemisferio norte, cada vez más alto en las montañas, porque el clima más suave, más cálido, pues permitía que el vector fuera moviéndose y con el vector pues, se llevaba la enfermedad. Ahora este estudio lo que viene a mostrar es hace una revisión de todos esos microorganismos y entes que nos hacen la vida imposible, bacterias, virus, hongos, protistas, pero incluso gusanos y parásitos de todo tipo. Todos estos organismos, cuando se les mira un parámetro que se conoce como amplitud térmica, resulta que la tienen mayor que el hospedador. ¿Y esto qué tiene que ver o cómo nos puede relacionar con lo que estamos hablando? Bueno, cuando entra un invasor en un organismo se establece una guerra a muerte. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿No? Y en esta guerra, ¿sabéis qué interviene? Pues el sistema inmune, por ejemplo, que se defiende de la invasión. Esto es una guerra, como digo, a muerte, que con el tiempo acaba encontrando formas de hacerse crónica y no tan letal, pero en este equilibrio tan delicado de fuerzas, el que entra y el que es invadido, el tener mayor amplitud térmica, que se ha encontrado en este trabajo, hace que en un nuevo clima más cálido te vaya proporcionalmente mejor. ¿Y a quién le va proporcionalmente mejor? Pues a que tiene mayor amplitud térmica, que son todos estos parásitos, entidades, tal. Así que en escenarios de calentamiento hay un efecto directo de ese calentamiento que beneficia a los que nos puedan invadir, ¿no? A todos estos patógenos y demás. Así que hay muchas interacciones. De hecho, cuando estamos ante una pandemia, que es algo tan viejo como el ser humano, pero sobre todo el ser humano desde el neolítico, desde que nos dio por juntarnos en ciudades, domesticar animales y hacer agricultura al por mayor, pues a partir de ahí las pandemias, epidemias de mayor o menor tamaño, se sucedieron una detrás de otra y siempre han tenido una buena señal ambiental. Lo que ocurre es que ahora mismo la degradación ambiental es mucho más rápida, más intensa, más global y se suman muchos factores. La extinción de especies, si luego queréis podemos entrar en los mecanismos, pero daría para sí mismo hablar un buen rato. La extinción, el perder especies nos hace perder filtros, barreras, escudos ante el salto de enfermedades infecciosas, ¿no? La degradación forestal o fragmentación de los hábitats, lo mismo, hace que estemos más expuestos, contrariamente a lo que alguno podría pensar, a estas enfermedades infecciosas. Por supuesto, manipular ilegalmente y en mercados sin condiciones sanitarias a los animales no va muy bien, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros con un herpes. Nosotros estamos llenos de bichos, nosotros también les pasamos enfermedades a las mascotas, a los animales domésticos, pero ellos no salen en la prensa. Entonces nos los intercambiamos simplemente por estar cerca. Cuando uno de nosotros estamos estresados, nos dan una mala noticia o nos va mal o estamos agobiados de trabajo, una de las manifestaciones es que baja nuestro sistema inmune y nos aflora lo que tenemos dentro, por ejemplo, los herpes. Y nos sale este herpes labial, que en realidad es una manifestación de un herpes que llevamos años con él, pero nuestro sistema inmune, cuando estamos felices o sanos, pues lo tiene reprimido. Eso le ocurre a los animales. Tú tienes a un animal enjaulado durante 2 semanas y le das de comer regular, su estrés va subiendo, su sistema inmunológico va disminuyendo y ese mismo animal se vuelve más infeccioso, más peligroso, porque no tiene a raya a todos los microorganismos que tiene dentro, como tendríamos cualquiera de nosotros. Nosotros, en mal estado mental o físico, somos un agente infeccioso más peligroso. Esto nos pasa a todos, ¿no? Las macrogranjas, que estamos ahora tan en boga, ¿no? Si no tuviéramos suficientes razones ambientales para decir, oye, lo de las macrogranjas hay que hacérselo ver, son un experimento evolutivo que no nos interesa que esté ocurriendo, porque ocurre a gran escala. Todos los individuos de una macrogranja son genéticamente muy parecidos, con lo cual, cuando un parásito, un virus, logra sortear la barrera sanitaria de antibióticos o de mecanismos de limpieza, una vez que lo logra sortear, se encuentra el cielo en la tierra, porque todos los organismos son parecidos y los infecta rápidamente. Y por eso, cuando una granja tiene un brote de gripe aviar, como ahora está ocurriendo y ocurre periódicamente, o de gripe porcina, que son virus que pueden, en muchos casos, afectar al ser humano, pues lo único que se puede hacer es quemar esa granja, quemar todo lo que hay dentro, cerrar y cruzar los dedos de que no se haya escapado, porque eso toma unas dimensiones de contagio muy rápido. Hay muchos factores, así que cuando estamos ante una pandemia suele ser una combinación de cosas y es un tema de probabilidades. Así que cuantas más papeletas compres, más probabilidades hay de que te toque el premio, en este caso un premio muy, muy desgraciado, ¿no?
Ahora os quería hablar de un concepto, ¿no? De la hipocresía organizada. Para vivir en sociedad, el ser humano tuvo, como cualquier animal social, como los primates sociales, como otros organismos sociales, que desarrollar mecanismos de engaño. Si no nos engañamos a nosotros mismos, si no engañamos a los demás, no podemos coexistir. Lo que ocurre es que este engaño, que tiene una función, digamos, de permitir la vida en sociedad, se nos ha ido un poco de las manos. Y una de las manifestaciones de que esto se nos ha ido de las manos es un mal uso o un uso exagerado de la hipocresía organizada. Se llama organizada porque la hipocresía es necesaria para no decirle a la gente qué feo eres o me caes fatal o tu hermano es un borde. Para llevarnos medianamente bien, desarrollamos una cierta hipocresía. Y cuando esa hipocresía se organiza, tiene también efectos, bueno, diplomáticos positivos. Las Naciones Unidas organizan muchas formas de hipocresía para reconciliar países, formas de vida, culturas muy diferentes, pero ahora veréis una serie de ejemplos que yo traigo aquí a colación en los cuales esta hipocresía organizada se nos vuelve un poco en contra, porque hacemos uso y abuso. Por ejemplo, nos hemos propuesto irnos quitando de encima el carbón, que como sabéis es una forma muy poco eficiente de producir energía, porque contamina mucho para la energía que produce. Bien, por eso se ha cerrado en Asturias las minas de carbón, por eso se ha ido globalmente entendiendo que el carbón es de los combustibles fósiles, de los tres principales, petróleo, gas y carbón, pues es el primero a ir desconectando. Bueno, pues ahora mismo es probable que este año el mundo genere más electricidad que nunca en la historia de la humanidad a partir de esta forma tan sucia de energía. Y esto es, bueno, pegarse un tiro en un pie o dar marcha atrás a los programas de descarbonización o como lo queráis ver, ¿no? Pero en cualquier caso es un fenómeno de pretender que todo va bien, pero no estamos haciendo los deberes que nosotros mismos, desde el Acuerdo de París hasta la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Nosotros mismos hemos dicho, lo que hay que hacer es esto, y entre las cosas que hay que hacer, dejar de usar carbón. Pues ahora vamos a usar más carbón que nunca. O, por ejemplo, el debate nuclear. España, sobre el tema nuclear, ya había pasado un poco por encima de este debate, ya se sabía que los riesgos pues, no compensaban, que es una energía muy cara, muy contaminante, los residuos radiactivos no se sabe muy bien qué hacer con ellos. En fin, es un debate, es muy tentador la energía nuclear porque produce mucha energía, es muy intensiva, ¿no? En muy poco espacio puedes conseguir mucha cantidad de energía, pero tiene una serie de consecuencias que cada vez más países han ido pues, entendiendo que no vale la pena. Sin embargo, se ha vuelto a resucitar, como ocurre periódicamente con la crisis del petróleo, cuando hay una crisis energética, y dice, ¿y no podríamos usar la energía nuclear con la de energía que se saca con eso? El problema de la energía nuclear, aparte de lo que ya sabemos, es que nos aleja de los debates realmente útiles en esta situación, que son los debates de la transformación del sistema energético. Estamos volviendo atrás a revisar debates que ya estaban bastante superados, que ya estaban bastante hablados. Si hay que volverlos a hablar, pues bueno, hablémoslo. Lo malo es que es un tiempo que no dedicamos a hablar de otros debates, ¿no? Que si el hidrógeno, que si las renovables, que si la eficiencia energética, que si tantas cosas, que es la senda en la que nos habíamos nosotros mismos, por eso es un poco de hipocresía, ¿eh? Que nosotros mismos nos habíamos establecido. O, por ejemplo, aceptar los hechos sin hacer nada es una forma de negacionismo. Podemos decir, sí, no, claro, el cambio climático, fatal, pero luego no se hace nada a nivel desde el individuo al país. Y os voy a poner un ejemplo bastante curioso. Nadie sospecharía de entrada que Suecia, siendo un país modélico para muchas cosas, la ley de transparencia, la igualdad, la misma conciencia ambiental del ciudadano medio, en fin, es un país modélico en muchos aspectos, en realidad es un país tremendamente hipócrita. Porque como vieron en un trabajo Wolf y Hulfman que publicaron hace apenas un año, las leyes, el marco jurídico sueco no permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tal cual los propios suecos han firmado en el Acuerdo de París. O sea, Suecia firma el Acuerdo de París, tiene una imagen de ser un país muy sostenible, pero no tiene un marco jurídico a la altura de las circunstancias. Con lo cual, si me permitís, es una forma de negacionismo en la práctica. En la teoría no, pero en la práctica sí. O, por ejemplo, Europa
es muy verde, ¿no? Somos todos estupendos, fantásticos y, por ejemplo, una medida de lo verdes que somos es que la superficie forestal en la Unión Europea va aumentando. Y, por ejemplo, entre el periodo 90 a 2014, pues se aumentaron esas 12,8 millones de hectáreas de superficie forestal. Claro, cuando ponemos en la misma gráfica la superficie forestal que se ha perdido en otros países por culpa de Europa, porque Europa importa de esos países carne o soja, sobre todo, o aceite de palma, o una serie de productos que llevan asociados para su producción la deforestación, las cifras son bastante parecidas, 11,3 millones de hectáreas. Entonces, el balance verde de Europa ya no es tan verde si vemos lo que se genera fuera de las fronteras europeas por acción de los europeos. Y esto es otra forma de hipocresía. Una de las personas que más se enfadó en su momento con la hipocresía organizada fue Churchill, ¿no? Winston Churchill dicen que gastaba un humor de perros y decía las cosas como las pensaba. Ante la amenaza de los nazis, a él le llevaban los demonios que en el Parlamento británico se hablara del culo y de las témporas, ¿no? Y su frase, esta frase lo dice todo, ¿no? El gobierno simplemente no puede decidirse. Así que continúan en una extraña paradoja, solo deciden seguir indecisos, acuerdan seguir en desacuerdo, firmes en la deriva, sólidos en la fluidez y todos poderosos en la impotencia. Y así seguimos preparando más meses y años vitales para la grandeza de Gran Bretaña que se la puedan comer las langostas, ¿no? Le llevaban los demonios. Fijaros, esto es una pregunta un poco retórica, ¿no? Lo de si podremos o no evitar las tentaciones. Es un poco retórica porque normalmente el ser humano ante las tentaciones acaba sucumbiendo. Este mapa lo que representa es el porcentaje de los combustibles fósiles que deberíamos dejar sin explotar. En amarillo sería casi el 90-100% y veis que abajo está el carbón y prácticamente todo el carbón, excepto en el sudeste asiático, habría que dejarlo sin tocar. El gas, un poco menos, habría que dejar como un 50, un 60% y el petróleo pues un 40-50%. Pero esto es dejar del orden de 3/4 partes de los recursos fósiles sin explotar. Es mucho dinero, es mucha oportunidad y es una tremenda tentación. Y fijaros cómo es la respuesta económica planteada por los países para salir de la COVID. Aquí están ordenados de muy malo a muy bueno, los rojos son los malos, ¿no? Esto es un índice muy sintético que lo podríais, si estáis interesados, pues podéis ir a ver la consultora Vivid Economics, hace un informe de estos más o menos cada año y resumen un índice que le llama índice de verdor, pues cómo de ambientalmente verde es la propuesta económica, la estrategia económica planteada por un país. Tenéis países, bueno, España no queda muy mal, queda en una muy razonable y decente 4ª posición por la derecha, ¿no? La Unión Europea está por ahí como en 2º lugar. Pero fijaros, en la cola, aparte de los sospechosos habituales como Brasil, Rusia, o China o México, tenemos a Noruega, primo hermano de Suecia, que lo estábamos hablando antes. ¿Qué pasa con Noruega? ¿Cómo es tan poco sostenible su salida de la COVID? Pues porque debajo de Noruega hay muchísimo petróleo. Y no se van a cortar. Estos son, según lo que los países han planeado. Esto no es ninguna extrapolación, es la estrategia planteada por los países. Así que Suecia pues no va a ser muy verde en su salida, ¿no? Y muchos de los problemas a los que nos enfrentamos se deben porque estamos imbuidos en un sistema socioeconómico al que lo hemos tomado como el único posible de oferta y demanda y las leyes del mercado, y realmente cuestiones como la salud y el medio ambiente pues no funcionan con el mercado. Y no funcionan, no solo dicho por mí como que pueda sonar como una opinión o una ideología, sino lo dicen muchos trabajos que lo analizan numéricamente, ¿no? Aquí cito a Gaudini y colaboradores en un sistema en una revista de salud, pero hay muchos ejemplos que muestran que los fallos en parte se deben a que los precios de las cosas no reflejan las preferencias de la gente ni los costes de la producción, ¿no? Por lo tanto, se producen menos bienes o menos servicios que son los realmente necesarios para la gente, como por ejemplo un aire limpio, un clima estable, ¿no? Simplemente porque no tienen precio. ¿Cuánto vale el aire limpio? Pues como no tiene precio, el mercado no lo regula. Entonces, mantener un sistema basado en el mercado, que cosas claves para nuestra salud simplemente no la regula, pues ese sistema no funciona, ¿no? Y luego con los desperdicios otro tanto. Como no se repercute
la contaminación en la producción del bien, los bienes salen muy baratos. Cuando os encontréis un kilo de tomates a 1 euro en el Carrefour, listo para llevároslo, pensad que ese tomate ha generado más de 1 euro en desperdicios agroquímicos y tal. Como esos agroquímicos y esos desperdicios los pagamos todos, pues Carrefour puede seguirnos cobrando solamente 1 euro y nos parece muy barato. Si le repercutiéramos al precio del tomate todos los costes ambientales, lo que se conoce como externalidades, el tomate iría reflejando más lo que realmente nos cuesta, que es un ojo de la cara, y entonces ya entraríamos en el precio de las cosas. Y el precio, habrá personas que no podrán comprar tomates a 3 euros el kilo. Pues a lo mejor eso lo que necesita es un apoyo social. Eso ya es otra cosa. Pero lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, España tenga de las aguas más baratas de Europa. Porque el agua en España es muy valiosa y ahora estamos asustados con todas estas semanas que no llueve. Aquí en España el agua es muy valioso y no cuesta nada. El agua, cuando lo comparas con el agua en Dinamarca o en países donde llueve además y donde tal, vale mucho menos. Estos desajustes entre lo que valen y lo que cuestan, cosas esenciales para la salud humana y la salud de los ecosistemas, son ejemplos de que el sistema de oferta y demanda, que el mercado, el llamado mercado, no funciona con estas cosas. Así que no podemos esperar que de ahí vengan las soluciones. Lo que es paradójico es que la riqueza amenaza nuestra salud. Esto es una tremenda paradoja, porque hemos vivido la sensación de que cuanto más dinero, más felices, más sanos, y no es así. Ocurre en una primera parte, lógicamente, cuando se despega de la pobreza extrema. Salir de la pobreza extrema mejora nuestra salud, mejora nuestro bienestar en muchos aspectos. Pero una vez que se sale de ahí, a partir de un determinado umbral, hay muchas paradojas, muchas situaciones descritas en las ciudades, que las ciudades nos hacen tristes, nos hacen enfermos. Hay muchas cuestiones que muestran que más dinero o más Producto Interior Bruto en realidad nos empobrece, y nos empobrece en lo que ahora peor vamos, que es el medio ambiente. Esta gráfica de aquí es la cruda realidad. La cruda realidad es que esto es una evolución temporal del Producto Interior Bruto, de la extracción de recursos, de la emisión de CO2, todo crece. Sin embargo, los economistas han adaptado una curva que hizo un economista muy famoso, tal Kuznets, y la han adaptado al medio ambiente, imaginando en ese modelo que nunca se ha verificado que hay como un máximo. Es decir, nosotros aumentamos la riqueza y al principio aumenta nuestra huella ambiental. Lógicamente, una persona que no tiene nada, pues tampoco impacta mucho en el medio ambiente. A medida que tienes un coche, pues ya impactas más. Si tienes 2 coches, pues impactas más. Entonces, esa primera parte la entendemos todos. Según este modelo económico, hay un máximo, a partir del cual empiezas a tener tanto dinero que puedes tener tecnología para tener un coche eléctrico, para mejorar la eficiencia de tu casa, y teóricamente, a partir de ese nivel, disminuiría el impacto ambiental, ¿no? Y seguiría creciendo nuestra salud, nuestra riqueza y tal. Eso no se ha encontrado nunca. Lo que se encuentra es esto. O sea, quizá en un futuro o en un mundo alternativo, no lo sé, pero hoy por hoy los datos son muy tozudos. Cuanto más dinero tenemos, más huella ambiental tenemos y más cosas queremos. Y si aumentamos la eficiencia energética o la eficiencia en cualquier término, momentáneamente se produce una reducción en el consumo, pero enseguida es compensado. Se conoce como la paradoja de Jevons y está muy bien documentado que pasado un tiempo la eficiencia no disminuye el consumo. Solo es un pequeño... O sea, es como que hay una codicia inherente al ser humano que nos hace siempre querer más y más y más. Entonces, como esto parece que es con lo que tenemos que jugar, vamos a hablar un poquito de dinero, pero de la mano de los que tienen dinero, no de nosotros, ¿vale? Los que tienen dinero en el mundo se organizan y todos los años por estas fechas se juntan en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial tiene como objetivo algo que podemos compartir todos, que es un mundo mejor. Pasa que su manera de llegar a ese mundo a lo mejor no es la misma manera que iríamos nosotros. Pero lo que está claro es que ellos miran mucho por su dinero a medio y largo plazo y son los reyes de las finanzas. Hablan responsables de entidades que tienen varias veces el Producto Interior Bruto de España. O sea, la gente que realmente tiene dinero, ¿no? ¿Qué dicen estas? Pues personas, sus informes son bastante fáciles de entender, no son nada obstrusos. Fijaros, ese gráfico, lo verde, efectivamente, lo verde es verde. ¿Qué se representa aquí? Bueno, pues son impactos y riesgos para la economía, en este caso del 2012 hasta el 2020 en la parte superior, de distintos componentes, por colores.
La economía está en azul y hace años que la economía no es un riesgo ni supone un impacto para la economía. O sea que cuando tenemos una crisis económica no es una crisis económica, dicho por economistas. Es una crisis ambiental que tiene manifestaciones económicas, como una gripe tiene manifestaciones en forma de fiebre. La crisis económica es una fiebre de una enfermedad más profunda que es una degradación ambiental. Y esto lo dicen los economistas, porque claro, si lo dijéramos los ecólogos, podríamos tener un conflicto de intereses. Claro, los ecólogos todo lo ven a través de los pajaritos y los árboles y los ecosistemas. No, esto está dicho por ellos. Y ellos cuando listan las cosas en la categoría verde, ponen cambio climático, ponen pérdida de biodiversidad. Lo dicen los economistas, que de ahí vienen los riesgos y los impactos para la economía. Se pueden ilustrar de muchas maneras. Bueno, de alguna manera hay que ir cerrando un poco el diagnóstico, ¿no? Podríamos estar hablando mucho más. El diagnóstico no pinta muy bien. Por eso esta señora, que le gusta la cerveza, nos pregunta si hay margen para el optimismo, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que la gran diferencia entre las emociones positivas y las emociones negativas es cómo eclipsan las virtudes, las potencialidades del ser humano, las malas emociones, ¿no? Esto se puede ver con muchos ensayos psicológicos. Esto es simplemente unos gráficos en los que las personas entrevistadas tenían que recordar una serie de puntos, ¿no? Y los recordaban bajo distintos estados emocionales. En el medio está un estado neutro, como podría ser ahora nosotros, que no estamos ni especialmente felices ni tampoco estamos especialmente preocupados, quizá cansados al final del día, no sé. Pero si comparamos con ese estado de neutralidad, personas sometidas al miedo o al enfado, como dos emociones negativas, son capaces de recordar menos puntos. Y si los comparamos con personas satisfechas o alegres, son capaces de recordar más puntos. O sea que tenemos que hacer realmente, por todas las razones del mundo, un esfuerzo por luchar por el optimismo. Aunque el optimismo no viste. Lo que viste socialmente es el pesimismo. Entonces hay que luchar doblemente. Hay que luchar contra las malas noticias, que hay muchas, y hay que luchar contra el prestigio del pesimismo. Así que si queréis ser optimistas, tenéis que tomar mucho cuerpo. Pero se pueden hacer cosas. Por ejemplo, este artículo de Lancet, una de las mejores revistas de medicina, que se publicó el año pasado por Hamilton y colaboradores, hacían una mirada del cambio climático en positivo. Recordaros de lo que nos morimos, la gráfica que vimos antes y tal. Ellos calculaban las personas que no morirían de aquí al 2040 si nos ajustamos a lo que por otro lado hemos firmado en el Acuerdo de París. Por cumplir el Acuerdo de París, en lugar de ver el lado negativo, que es, oh cielos, qué horror, todo lo que tenemos que dejar de hacer, todos los trastornos, a mí no me apetece nada, jolines, Madrid Central, el otro no sé qué, tal, todos estos cambios que los vemos como una pesadilla, también lo podemos ver como el medio vaso lleno. Hay más de 6 millones de personas que salvarían la vida de aquí al 2040 por cambios en la dieta y en el sistema alimentario, 2,1 millones de personas por cambios en la movilidad activa frente a una vida más sedentaria y 1,6 por la disminución de la contaminación atmosférica. En total, prácticamente 10 millones de personas, es decir, 2 veces lo que se ha llevado por delante la COVID, de aquí al 2040 por cumplir el Acuerdo de París. Pues es una manera de ver el Acuerdo de París, con el medio vaso lleno. No voy a decir que sea fácil y que alegría, pero vaya, a lo mejor interesa. Hay muchas estadísticas a este respecto. Esto es otro trabajo que da otros números para fin de siglo, perdón. Si en lugar de seguir la línea roja de emisiones que nos lleva a esos incrementos de muertes, pues nos podemos ir por el escenario de abajo, que es un escenario de emisiones óptimo, que por otro lado es el que hemos firmado una vez más en el Acuerdo de París, que no es una carta a los Reyes Magos, que es un compromiso que han adquirido los gobernantes, aunque no es vinculante, pero es una especie de compromiso. Pues se calcula aproximadamente, imaginaos lo difícil que es calcular todo esto, ¿no? Pero se calcula que del orden de 74 millones de personas salvarían la vida, en promedio, en el planeta de aquí a fin de siglo por tomar las medidas relacionadas con el Acuerdo de París. Es otra manera de verlo en positivo. El mismo Madrid Central, con todos los rifirrafes políticos, las vergüenzas que hemos pasado escuchando a unos que por ser del otro partido decían un disparate, luego se desdijeron, y luego, para colmo de surrealismo, un juez que tarde, mal y nunca vino a darle la razón a los primeros que pusieron una demanda por Madrid Central
y deshace todo. Sabéis que están pendientes unas multas europeas porque Madrid contamina mucho y esta era una de las formas de evitar esas multas. Bueno, Madrid Central daría para una telenovela tremenda, ¿no? Pero lo que es objetivo es que le ha salvado cada año que estuvo en operación la vida a 500 madrileños. Es como si por tener un Madrid Central evitáramos un accidente mortal de un Boeing 747. Caray, pues igual vale la pena también, ¿no? La biodiversidad también se está planteando en positivo. Invertimos muchos esfuerzos en hablar de conservar la naturaleza viva, y cómo puede entrar en conflicto con un desarrollo económico y social, cómo aferrarse a esa biodiversidad, cuando a lo mejor, como dicen Bull y colaboradores, pues todo podría cambiar, se podrían hacer más compatibles unos objetivos de desarrollo con la conservación de la diversidad si viéramos cómo las ganancias netas asociadas a la conservación de la diversidad. Y hay muchas ganancias netas, luego pondré algún ejemplo. Pero realmente la biodiversidad ayuda a muchas cosas, entre otras cosas ayuda a mitigar los gases de efecto invernadero. Un ecosistema con especies funcionando bien y demás hace muchos servicios, entre otros ese servicio tan necesario y urgente ahora que es quitar de la atmósfera gases de efecto invernadero. Además, si nos preocupa la economía, hay muchos estudios, créeme que hay muchos estudios. Este de Dobson salió en pleno confinamiento y hablaba de un ejemplo para las pandemias de lo rentable que es poner dinero en la naturaleza. Todo el dinero que se ponga en la naturaleza, muchos trabajos vienen a mostrar que obtienes beneficios del orden de 100 o 1000 veces lo que has invertido. Lo que puede que no lo consigas inmediatamente, son unos tiempos algo más largos, ¿no? No es la dinámica del pelotazo, tú no metes el dinero aquí y mañana lo celebras, pero las inversiones en conservar la naturaleza, en apoyarse en soluciones basadas en la naturaleza, acaban siendo tremendamente rentables. El caso que Dobson y demás ilustran con números concretos es 3 medidas de prevención ante las pandemias, que claro, a escala global valen mucho dinero. Las 3 medidas nos van a sorprender: detener la deforestación en zonas tropicales, donde ahora mismo el ser humano está enredando más. Cuando enredábamos en zonas templadas, de ahí salían enfermedades infecciosas. Hace 70, 80 años, las enfermedades infecciosas salían del centro de Europa o del norte de América, porque allí enredábamos. Ahora aquí lo estamos intentando conservar un poco y donde enredamos es en los trópicos y de ahí salen enfermedades infecciosas. Bueno, detener la deforestación en esas zonas, limitar el comercio de especies, como hemos comentado algunos de los problemas que puede tener manipularlas, establecer una red de control temprano de pandemias conectando los países, que no ocurra como en España, que una comunidad daba los datos en unas unidades, otra los daba en otras. Bueno, coordinar todo eso es complicado y es caro. Calculaban Dobson y colaboradores que eso costaría entre 17 y 27 billones de dólares. ¿De acuerdo? Es mucho dinero. Pero fijaros, solamente la COVID-19 se calcula que los costes estarán entre 8 y no recuerdo si son 13 o 14 trillones de dólares, 1000 veces más. Solo una pandemia. Pensad, ojalá que no ocurra, pero que puede haber más de una pandemia. Nos pueden ir ocurriendo y los virus no van a esperar cola. ¿Quién es el último? Bueno, yo me espero 10 años. No. O sea, las pandemias son un riesgo. Están ahí y cuestan mucho dinero. Prevenirlas es 1000 veces más rentable que hacer frente solamente a uno. Este informe de Waldron dice lo que costaría, pero también los beneficios que tendría duplicar la superficie protegida en la Tierra. Actualmente tenemos protegido más o menos un 15% de toda la Tierra. Ellos calcularon, Waldron y colaboradores, cuánto nos costaría, que son las barritas en azul, no sé, están miles de millones de dólares al año, duplicar la superficie conservada y pasar a tener un 30% de la Tierra protegida. Bueno, pues cuesta muchos millones, pero sin embargo los ingresos son muy altos y cuando metemos los ingresos multiplicados por turismo, los ingresos son muy grandes, del orden de, pues como decía, 1000 veces más del dinero que nos ha costado. Las distintas barras son distintos programas o estrategias de conservación, pero todos ellos, los hagas de una manera u otra, son a medio o largo plazo muy rentables. ¿Qué acciones podemos tomar? Ya me voy acercando un poco hacia el final. Y claro, las acciones son de muchos tipos. Están las famosas listas que circulan en Internet, de bicicleta, de reutilizar, de tal. Bueno, esas listas siempre digo que las revisemos y las intentemos hacer la intersección con nuestra vida. No es lo mismo una persona que viva en una ciudad que viva en una casa en el campo o que tenga una familia numerosa o que sea monoparental. En fin, las circunstancias de cada uno. Tú miras esa lista y ves esa lista de cosas a hacer a título individual
cuáles puedes hacer de forma más factible, más viable, y esas son las que interesan. Y eso es muy personal. Pero os voy a poner algunos ejemplos. Pero antes una reflexión. Fijaros, aquí tenemos la gran influencia que tiene cambiar una preposición. Cambiada por en. Impactos por humanos, impactos en humanos. Cambiamos una preposición. Por en. La preposición por, incluso en algunos momentos de la historia de la humanidad, y todavía algunas personas hoy en día, se sienten muy ufanos, porque dicen, wow, el ser humano es capaz de hacer grandes cosas, ¿no? Hace un puente grandísimo, se va a Marte. Entonces, como que el impacto es una derivada de nuestra gran capacidad de hacer cosas, ¿no? El impacto por. Pero ¿y si miramos el impacto en? Y ha ilustrado en nuestra salud, ¿no? En nuestro sistema social. Allí, en realidad, por cambiar esa preposición, lo que estamos es entrando a valorar la gran fragilidad de la humanidad. Somos tremendamente frágiles. Y si no incorporamos esto, la cuestión no va a hacer más que empeorar. Así que realmente en lo que está ahora en nuestras manos no es en ir a Marte y hacer grandes cosas, ni desarrollar tecnologías extraordinarias, que bueno, que no está mal, que se vayan desarrollando las tecnologías. Pero sobre todo lo que tenemos es que entender lo tremendamente frágiles que somos y gestionar con sensatez esa fragilidad. Ese es realmente el objetivo. No lo digo yo solo, lo dice mucha gente. Nistron y colaboradores están dentro de un instituto de resiliencia en Estocolmo que dedican mucho tiempo y son mucha gente que lo miran desde muchos aspectos, todos estos grandes cambios en el planeta que induce el ser humano, ¿no? Una de las primeras cosas para gestionar la fragilidad es escuchar. Y estamos muy poco acostumbrados a escuchar. Hablamos, pero sin escuchar mucho. Todos tenemos grandes ideas, hablo por todos, no solo a título individual, sino los países o dentro de los países, los políticos o los sectores de actividad económica, y no nos terminamos de escuchar. Voy a poner un ejemplo muy biológico. Ya que soy biólogo, pues vamos a hablar del lobo ibérico. Como sabemos, hace poco entró en estatus por fin de protección. En todo el ámbito español, el lobo no se puede cazar. Está prohibido ya por ley y lo que representa es un salto de madurez. Por fin el español acepta la convivencia con un predador. Esto no se había dado. Hace 70, 80 años era una alimaña, se fue protegiendo parcialmente en algunos sitios, ya hay una ley que protege el lobo ibérico. Pero claro, el tema es hay mucho debate, mucho ganadero que pide indemnizaciones. Cuando se van a ver las indemnizaciones, la mayoría de los daños son causados por bandas de perros, no de lobos, y dices, bueno, pues es que no es lo mismo la gestión de los perros que la gestión de los lobos. Luego los cazadores, no, dejadme que yo mato a los lobos y los regulo. Cuando los cazadores matan a los lobos, desestructuran las manadas, y una manada desestructurada es incapaz de comer animales salvajes. Una manada en la que un cazador ha matado al lobo alfa o al tal, esa manada ya no puede matar a un ciervo. Lo que va a matar es a un rebaño o a un animal doméstico, que es mucho más fácil. Así que cuando se aplican esas medidas, digamos, muy simplistas de imitar a la naturaleza matando, pues no nos sale muy bien. Es un tema de mucha controversia, pero hay que escuchar a todas las partes. Por si no tuviéramos suficientes razones ecológicas tradicionales para conservar al lobo, para protegerlo, ya que estamos en un momento de enfermedades infecciosas, veamos cómo un predador regula las enfermedades infecciosas. Y mucha gente pensará que tiene que ver el culo con las témporas. ¿Qué me estás hablando del lobo y las infecciones? Bueno, el ejemplo del lobo se ha visto con muchos otros animales en muchas otras circunstancias, pero en caso concreto está estudiado en Asturias, con jabalís infectados por la tuberculosis animal. Y las parcelas que se comparaban eran con o sin lobos, y se buscaban parcelas que tuvieran la misma cantidad de jabalís, para no comparar cosas muy distintas. La misma cantidad de jabalís, cuando había lobos, tenían mucha menos prevalencia de la enfermedad. El modelo matemático que desarrollaron Tanner y colaboradores, en fin, británicos, es complicado, pero las conclusiones son bastante sencillas e intuitivas. ¿Por qué ese patrón tan claro de que cuando hay lobo hay menos enfermedad infecciosa? Porque cuando no lo hay, quien regula el jabalí es precisamente la enfermedad. Así que si tienes a un lobo que regula las poblaciones, un porcentaje de los jabalíes se queda sin estar afectado por la enfermedad, lo que se conoce como prevalencia de la enfermedad baja, y los riesgos de que esa enfermedad se pasen a terceras especies disminuyen mucho. Ahí tenéis un mecanismo muy difícil de imitar. Pero todavía más difícil de imitar es lo que se conoce como ecología del miedo.
La mera presencia de los predadores cambia el comportamiento de las presas. Esto se ha encontrado para los tiburones con las tortugas marinas. La forma en que los tiburones afectan al comportamiento de las tortugas alimentándose en las praderas de fanerógamas marinas es muy análogo a lo que se ha encontrado en Yellowstone con los lobos y los ciervos, búfalos y demás depredadores. No, la regulación más importante sobre el ecosistema no la hacen sobre los animales que matan y se comen, sino sobre el comportamiento de los animales que potencialmente pueden comerse. Las presas se portan de otra manera y por portarse de otra manera ha vuelto a Yellowstone los abedules, los sauces, ha cambiado completamente la estructura de la vegetación. ¿Por qué? Pues porque las presas se comportan con miedo, la ecología del miedo funciona y se comportan de otra manera. Y esto tiene efectos incluso en el balance de carbono de todo el ecosistema, en procesos ecológicos muy complejos y muy sofisticados por la mera presencia del predador, no porque se esté comiendo a muchísimos ciervos, que no son tantos los que se pueden comer, ¿no? Así que esta presencia tiene unos efectos, como digo, muy difíciles de imitar. Y fijaros, tiene efectos incluso en la propia economía y aspectos muy cotidianos, los atropellos. En una zona del norte de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, sin lobos, el número de atropellos era mucho mayor que en una zona con lobos. La gráfica de la derecha por abajo, con todas las fluctuaciones de un año a otro, pero sistemáticamente cuando había lobos, ¿qué ocurre? Que las presas se portan de otra manera. Cruzan menos a lo loco las carreteras y van con más cuidado en general. Se mueven de otra manera, igual que comen otras plantas o las comen a otros horarios o en otros sitios, pues también cruzan menos las carreteras a lo loco y por tanto al final hay menos atropellos. Imaginaos lo difícil que es imitar esto con unos cazadores o con un guarda forestal o con una estrategia, digamos, humana, que es una simplificación de algo súper sutil como son las interacciones biológicas. Un ejemplo más biológico. Estamos hablando de la inmunidad de rebaño. Todos hemos aprendido en estos años a la fuerza un montón de conceptos de medicina, de epidemiología, de virus y demás, ¿no? Y tenemos muy claro lo de la inmunidad de rebaño, ¿no? Esa seguridad que nos da que estemos rodeados por personas inmunizadas, ¿no? Bien, pues hay un concepto muy importante, no se aprecia del todo en el título, pero que es la inmunidad de paisaje. La inmunidad de paisaje es un análogo a la inmunidad de rebaño. Es casi una metáfora, no es exactamente que los paisajes sean inmunes, ¿no? Pero confieren, se pone entre comillas, confieren inmunidad, paisajes bien conservados, por las propiedades que he hilvanado un poquito por aquí, que podríamos desarrollar si tenéis curiosidad, ¿no? Pero el caso es que se sabe que hay muchos mecanismos por los que un ecosistema con las especies que tiene que tener, con las interacciones entre las especies, funciona y, entre otras cosas, reduce los riesgos de enfermedades infecciosas. Y eso es lo que se conoce como inmunidad de paisaje. Entonces, lo que tenemos que aspirar, y un paisaje no tiene que ser un bosque virgen, puede ser el Parque del Retiro. O sea, cualquier ecosistema se cumple en estas leyes. Lógicamente, cuantas menos especies, más simplificado el paisaje, pues los servicios que da, y en este caso la prevención de enfermedades infecciosas, pues lo hace algo peor que un ecosistema más rico y más completo, ¿no? Pero se basa en los mismos principios. Y es a esto a lo que nos referíamos cuando decíamos que la naturaleza es en realidad la vacuna, ¿no? Es una vacuna en sentido figurado, que tiene diferencias con la vacuna, digamos, sanitaria, en el sentido de que la vacuna sanitaria es muy eficaz y erradica ese virus o esa bacteria, pero en este caso la vacuna de la naturaleza le gana en el sentido de que es muy preventiva. No necesitas haber pasado por la enfermedad, no tienes que desarrollar una vacuna que además es muy específica ante un único patógeno. Sin embargo, esta vacuna, este análogo de la vacuna de la naturaleza, es preventivo contra muchas formas. Una naturaleza que funciona bien disminuye los riesgos, no es una eficacia del 100% ni del 90%, pero reduce riesgos por todos los lados ante todos los patógenos. Así que es bastante económica, es bastante eficiente y sobre todo lo que es muy preventiva. Una vacuna normal pues tiene que pasar por una fase de enfermedad, de trastornos, de fallecimientos, de desarrollo, etc. Ya sí que voy acabando y resumiendo en 4 cosas las que tendríamos que cambiar profundamente. Cuando hablábamos de acciones, podemos hacer acciones individuales o empujar acciones más de gran calado, ¿no?
Una de ellas es cambiar el sistema económico. Hemos visto que las leyes de mercado no funcionan, que muchas cosas están disparadas, los gases de efecto invernadero están impulsados por un sistema económico. Así que el sistema económico hay que cambiarlo. Y a mí lo que me anima en esto es que son los propios economistas los que lo dicen, ¿no? Igual que me refería al Foro Económico de Davos, también me refiero, pues, por ejemplo, a John Martínez Salier y tantos otros economistas renombrados, premiados, conocedores de su ámbito, que dicen, en primer lugar, no le hagáis mucho caso a los economistas, lo cual a mí también me tranquiliza, porque yo era de no hacerles mucho caso, que me lo diga un economista, pues me tranquiliza, ¿no? Los bancos, por ejemplo, no se pueden ir de rositas, no, son los que están financiando muchas de las acciones que, como efecto no buscado, pero muy claro, degradan el medio ambiente. Los bancos dicen, bueno, yo he prestado el dinero y yo qué sé qué se hace con ese dinero. No, escúcheme, cada vez más los clientes queremos saber en qué se gasta el dinero que usted presta. Y no sería concebible hoy en día que un banco hiciera un préstamo para un proyecto de pederastia o de segregación racial o un ecocidio, ¿no? Pues ¿por qué se va a permitir que se pierda la diversidad o se emitan gases con efecto invernadero? Pues tendríamos que pedir cuentas, ¿no? Y para haceros una idea de la magnitud, ¿no? Se calcula de una forma conservadora, o sea, serán los valores más bien mucho más grandes, pero al menos del orden de 2 veces el Producto Interior Bruto de España en inversiones que destruyen la diversidad o que generan gases de efecto invernadero. Esto lo podéis ver desglosado por regiones, por actividades de turismo, de agricultura, de desarrollo de infraestructura, en el Van Rolling Extinction Report, en un informe que también se hace cada año. Los bancos son uno de los actores principales en todo esto, ¿no? Y tienen que asumir su cuota de responsabilidad. La segunda cosa que hay que cambiar es el sistema energético. Lo hemos mencionado, pues el carbón, los combustibles fósiles, ¿no? Hay científicos como Antonio Turiel, que es bastante tremendo, ya veis el propio título del libro, ¿no? Petrocalipsis, pues ya lo dice todo con el título. Él es un físico, se conoce mucho los números, habla de que el petróleo barato ya se acabó. Ahora, en muchos casos, si no estuviera subvencionado el petróleo, nos cuesta más energía sacarlo de la energía que va a dar. Esto es una auténtica locura, que se está haciendo por mantener el mercado, por mantener algunas cosas que nos han parecido, no sé, importantes. Pero termodinámica y físicamente es un disparate. Es lo que estamos haciendo ya con muchos combustibles fósiles. Hay que cambiar el modelo de empresa. Las empresas también tienen una cuota desproporcionada en todo esto. Los ciudadanos tenemos una cuota, pero las empresas mueven con una decisión grandes cantidades de recursos, de dinero, en fin, de actividades que tienen una huella ambiental. Y, por ejemplo, es interesante ver cómo Larry Fink, al que le llaman el jefe del IBEX, ¿no? Propietario y fundador de BlackRock, una de las grandes, si no la mayor gestora mundial de activos, pilló con el paso cambiado a un montón de directivos y de empresas que fueron todos contentos a hacerle un informe de beneficios y él les echó una bronca tremenda, les vetó completamente cuando vio que esos beneficios se habían obtenido con actitudes y actividades nada sostenibles. Era como desde dentro te vetan los que te financian a actividades económicas que teóricamente estaban muy bien porque han dado mucho beneficio. Sí, pero no es este el tipo de beneficio que vamos buscando. Así que hay algunos síntomas de que la empresa podría ir cambiando y si empujamos entre todos, quizá cambie más. Y por supuesto lo que tiene que cambiar es el sistema sanitario. Pero no ya tanto de que sea público o privado o que tenga un equipo muy grande o más pequeño, más tal, ¿no? Es la propia noción, ¿no? Las Naciones Unidas llevan décadas hablando de un mundo, una salud, que las saludes están muy interconectadas, la salud de los ecosistemas y de las personas está estrechamente ligada. Y eso ahí tenemos que entenderlo entre todos, ¿no? No tenemos que pedirle al sistema sanitario que haga cosas. Nosotros somos parte del sistema sanitario y por eso llevamos mascarilla, porque la mascarilla es una forma de evitar infecciones, ¿no? Pues igual que llevamos mascarilla por responsabilidad, tenemos que entender que el conservar el medio ambiente no es una cuestión de abrazar árboles o de perroflautas, que también y que está muy bien, que tú conservas la naturaleza por la razón que te dé la gana, pero hay razones muy objetivas que tienen que ver con nuestra propia salud que explican y que justifican que haya programas internacionales como la Salud Planetaria de la Fundación Lancet o las Naciones Unidas apoyando One Health, ¿no? Así que tenemos que cambiar esta noción.
y el sistema socioeconómico con el que he ido más o menos jugueteando toda la charla, pues hay que cuestionárselo. Esto del crecimiento verde no cuadra. Fue un buen intento, pero no cuela tampoco. Porque ¿de dónde surge? Pues de esa tensión entre conservación y desarrollo. Y entonces se quiso decir, bueno, nos desarrollamos, pero en verde. Bueno, pues las cuentas muestran que de momento el crecimiento verde nadie lo ha visto, ¿no? Los datos empíricos hablan que el uso de recursos y emisiones no muestran todavía, ya se ha mostrado alguna gráfica, ese crecimiento verde no terminamos de hacerlo. Entonces, quizá haya que reconocer que ese crecimiento verde, como lo hemos planteado para salir de esa tensión, pues no termine de existir o no es muy cierto. Y que haya que buscar medidas de crecimiento humano, de desarrollo humano, en otras unidades, que no tienen que ser monetarias, ¿no? Y se habla del índice de bienestar, el índice de felicidad, índices de desarrollo, de muchos aspectos que no tienen tan directamente relacionada una huella ambiental, sea gases de efecto invernadero, sean plásticos, sea contaminación, ¿no? Así que tenemos que entre todos, esto no se lo podemos dejar solamente a los políticos. Este quizás es el último de los mensajes. Todos podemos hacer cosas cuando hablamos de las acciones, no solamente ir en bicicleta al trabajo, que también está muy bien, sino tenemos que ir incorporando estos conceptos, estas ideas más integradoras y empujar y apoyar, por ejemplo, a un político que a lo mejor en algún momento ocurre, de momento no se ha dado, algún político valiente, alternativo, que se arriesgue a perder algunos votos, que aplique alguna medida que en principio no es bien entendida, pues le tenemos de alguna manera que apoyar los que las vamos entendiendo, ¿no? Los que vamos comprendiendo que ir con mascarilla es incómodo, pero que vale la pena llevarla por lo que la llevamos, ¿no? Pues el análogo de la mascarilla a muchas otras cosas, ¿no? Apoyar decisiones políticas que son incómodas. Así que yo, bueno, con esto termino. Recordaros, pues eso, valladares.info, allí hay muchísima información, muchas píldoras, muchas conferencias, muchos vídeos, muchos podcasts, y encantado de que todo esto sirva para algo, ¿no? Contribuir a ese cambio que tenemos que hacer un poco entre todos. Así que muchas gracias. Y encantado ahora. No sé si tenéis cuestiones. Arrancamos con los de aquí. Sí, empezamos siempre por la librería. Margarita, no nos oyes, ¿no? ¿Podemos dejar de compartir? Sí, exacto. Eso es lo que le decía. A ver, voy a salir de compartir. Sí. Ahora ya Hola. te escuchamos. Que empiecen los de Meta, si tienen preguntas, ¿vale? Yo tengo aquí unas cuantas también, entonces... Muy bien. Pues aquí estamos en familia. Así que... Si alguno tiene alguna pregunta, es por poner el micrófono ahí en medio y que se os escuche. Vale, claro, se lo acercas un poco, cuidado. No tienes Yo mucho creo que más así ahí. se escuchará de todos, ¿no? Sí. Habla un poco alto. ¿Ya pueden? Sí, si queréis hacer la pregunta. Adelante. Tú habías levantado un poco la mano, Sí, ¿no? pero es que si ha habido preguntas ahí y tal, la mía no sé, bueno. Que sea No una puedo evitarlo reflexión. estando aquí en la casa de los conceptos, como siempre la filosofía, que hay un problema, claro, suele muchas veces la conservación en la naturaleza y la huella, pero a ver, todas las especies tienen una huella y la naturaleza que conocemos es la modificada por el hombre, igual que la modificaron los herbívoros, igual que la modifica todo el mundo. Entonces, pensando en el concepto, o sea, ¿dónde nos queremos parar? ¿Dónde queremos que sea? O sea, eso solo es una cuestión de grado, no de, o sea, yo lo veo como una cuestión de grado, no de concepto. Entonces, claro, ya es mucho más difícil decir, vale, ¿qué huellas sobre el planeta toleramos y cuál no? Claro. No, la pregunta es muy pertinente. Yo he hablado de conceptos, pero es cierto que en realidad muchos de los cambios que inducimos al medio ambiente son como un continuo. Lo único es que ese continuo empieza a operar en lo que se conoce en matemáticas como una dinámica no lineal. Quiere decir, por ejemplo, una dinámica exponencial no es lineal. Se está trabajando mucho con los límites planetarios. Es decir, si hay algunos valores que al transgredirlos, el ser humano ya tiene riesgos serios de colapsar como civilización, como tal. Entonces, claro, comprender esos límites no es trivial, se lleva 20 años trabajando en esos límites planetarios. El instituto que os decía de Estocolmo de resiliencia trabaja mucho con esa idea de los límites planetarios, porque si tenemos un valor de referencia, pues podemos ver como cuánto de lejos estamos o si nos hemos pasado o si hay que volver y demás. Entonces, tenemos ya evidencias de que nos hemos pasado de 4 o 5 de los 9
que más o menos han estudiado. Uno de ellos es el cambio climático. ¿Y qué quiere decir pasar un límite de estos? Pues quiere decir dos cosas. Que el sistema climático le va a costar mucho volver atrás. A escala humana es irreversible, aunque a la larga escala geológica pueda serlo. A escala de unas décadas, unos siglos, es irreversible. Y luego que el sistema se comporta de otra manera. Precisamente por ser un umbral, tú pasas ese umbral, ¿no? Y tenemos los puntos de inflexión, la fusión del permafrost, los arrecifes de coral. Hay un montón de cosas que una vez que los disparas, ya no hay forma de pararlos, de frenarlos, de controlarlos. ¿Y qué ocurre? Pues que los eventos climáticos extremos se hacen mucho más frecuentes y entonces hay muchos más millones de personas que ven su vida en peligro. Entonces, para mí, por devolver un poco la pregunta que tú de alguna manera planteabas, es ¿qué mundo queremos? Yo como científico no voy a aconsejar este mundo es mejor y este es peor, o tenemos que ser más naturales o más artificiales. Bueno, veamos qué mundo queremos y según ese mundo, pues le calculamos la huella ambiental y decimos para cuánto hay. Ahora mismo la huella ambiental sabéis que anda en torno a 2,5 planetas. Es decir, necesitamos 2,5 planetas para hacerse cargo de nuestra porquería y para darnos lo que necesitamos. ¿Cómo es posible que estemos viviendo consumiendo 2,5 planetas? Aquí tenemos que meter un concepto de economía. Nos estamos comiendo el capital. Sabéis, o habéis oído hablar, no sé si habéis heredado dinero, yo no, pero dicen que cuando tienes una cantidad, lo que tienes es que vivir de los intereses y no comerte la cantidad. Pues esta es la analogía. Nosotros con el capital humano, natural, tendríamos que vivir de lo que produce la Tierra. Hace 25 o 30 años, cuando la huella ambiental era de un planeta, el día 31 de diciembre de cada año nos habíamos consumido más o menos lo que había producido la Tierra ese año, y la Tierra era capaz de deshacerse de todas las porquerías que habíamos generado en ese año. Pero a partir de los años 70 a esta parte, cada vez ese día, que se llama el Overshoot Day, el día de sobreutilización, no sé cómo se traduciría, se va retrasando. Ya estamos por el mes de mayo. Es decir, hacia mayo de cada año hemos consumido lo que ha producido la Tierra ese año y la Tierra ya no puede, a partir de ese mes, hacerse cargo de nuestras porquerías. Con la COVID, para haceros una idea, retrasamos un mes y pico durante el confinamiento, el día de Overshoot, y hemos vuelto otra vez a ese mes de mayo, un mes adelantado. Por ejemplo, la India o países todavía más pobres como Sierra Leona, su huella ambiental, si todo el planeta estuviera compuesto por personas de Sierra Leona, en lugar de los que somos, pues nos comemos un 0,7 de lo que produce. ¿Qué quiere decir? Que ahorramos. No consumimos ni siquiera todo lo que produce la Tierra. Metemos más en la hucha. Ahora hemos roto la hucha y estamos viviendo de lo que ahorraron nuestros antepasados o lo que la Tierra ha ido acumulando durante millones de años. Y esto matemáticamente sabemos que da para un X tiempo. Podemos equivocarnos mucho en los cálculos, pero ahí vuelvo un poco a la noción de concepto, ¿no? El concepto es que esto es finito para todos los que somos con esta huella. No estamos dentro de los márgenes de sostenibilidad o tal. Entonces, ¿queremos vivir la vida loca? Que también es un escenario, ¿no? El escenario de la vida loca, oye, pues es una forma de negacionismo, es decir, esto como no hay quien lo pare, pues vivamos hasta lo que dure. El problema de la vida loca, que yo intento enfatizar mucho, es que no somos muy felices ni muy sanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, la esperanza de vida ha disminuido. En los últimos años, poco, pero ya nuestros hijos vivirán algo menos que nosotros. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad, nunca. En los peores momentos de la civilización se había estabilizado. Los hijos vivían, estadísticamente hablando, lo mismo que los padres. Ahora ya un poco menos, y es por la degradación ambiental. Los trastornos mentales van aumentando en proporción a la población. Es decir, en proporción cada vez hay más personas con trastornos mentales. Entonces, la vida loca tampoco nos hace felices ni sanos. Yo esto lo dejo aquí como para recomendar, pero lo tenemos que decir entre todos en qué trayectoria queremos movernos, ¿no? No sé si he abordado tu pregunta de una forma más aséptica, porque no quiero transmitiros opiniones o muchas opiniones personales. Quiero daros ingredientes para que juguéis vosotros con ellos, ¿no? ¿Algún comentario de los de aquí? Sí, uno más. Sí, o sea, yo hace poco leí que en charlas como esta por climatólogos es cada vez más frecuente que se echen a llorar.
Y bueno, esto está relacionado con lo de las emociones que comentabas antes, pero y aunque estemos en una casa de conceptos y de ideas, me parece que aquí se aplica el primero vivir y luego filosofar. Y ahora ya no es primero vivir, es primero sobrevivir y luego filosofar. O sea, yo soy ingeniero de formación y por estoy demasiado sesgado por la parte cuantitativa, pero todas las proyecciones son más que terroríficas y el assessment report de IPCC que ha salido hoy. Hoy ha salido una parte de la parte, sí. Me parece la última frase que dice algo así como se nos está acabando el tiempo, se está cerrando la ventana de oportunidad de poder medio controlar lo que va a pasar en las próximas décadas. Entonces, claro, para mí la pregunta es ¿qué hacer? O sea, todas las... Y perdón, porque más que una pregunta estoy... No, es una reflexión muy oportuna, claro que sí. Pero es que todas, yo no soy una persona particularmente religiosa, pero todas las analogías que se me ocurren son de tipo religioso. Claro. O sea, de aquí deberíamos salir convertidos. Es que no hay otra manera, yo no encuentro otra, y cambiar. Además, la palabra conversión es cambiar de camino. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Esta es la pregunta del millón. Yo me la llevo planteando. Yo llevo hablando de cambio climático 20 y tantos años. Algunas cosas no han cambiado y otras van cambiando. Y la pregunta de qué hacer y también de por qué hacer. O sea, ¿qué motivación va a tener la gente para cambiar? Yo tengo 2 hijos. Claro, esa ya es una buena motivación, ¿no? Ajá. Yo creo que hay que sumar motivaciones. También una de las cosas que digo en mi página web arranca con una frase del futuro es lo que nos está pasando. O sea, también cuando hablamos mucho del cambio climático como una cosa para nuestros hijos, es una cosa de ahora. En estas semanas estoy sacando, yo casi todos los días saco una pequeña píldora, una infografía que es como una diapositiva de estas, un resumen y una interpretación de un artículo, de un informe. Y estoy dedicándole estas 2 semanas precisamente a las emociones, a la ecoansiedad, al ecoestrés. Y estoy hoy, precisamente que ha salido el informe del IPCC, he hablado de las potenciales virtudes del ecoenfado, ¿no? Cuando uno sufre un estrés, te puedes quedar en respuestas emocionales, digamos, que tienden a aislarte y a no ser muy activo, o el ecoenfado es de las que te hace, digamos, salir, ¿no? La rabia, muchas veces los psicólogos en tratamientos psicológicos provocan rabia, provocan que te hagan salir de un poco de tu marasmo. Pero a la vez que se dice eso, hay datos cada vez más concluyentes de que los suicidios aumentan por razones climáticas, ¿no? La ansiedad climática hace ya 4 o 5 años que está ya diagnosticada. Los jóvenes en concreto se sienten enfadados, frustrados, o sea, todo este abanico de sensaciones generadas por la situación climática, bueno, lo que a Greta Thunberg le sacó de su colegio los viernes, y que una de las razones del ecoenfado y de la ecoansiedad de los jóvenes es que ellos se encuentran con un problema que ellos no han generado. Entonces somos la generación inmediatamente anterior, incluso sus papis, con lo que los queremos, que estamos dejando un mundo que es bastante desastroso, ¿no? Así que yo creo que estamos en unos serios aprietos donde también y sobre todo hay que saber gestionar las emociones. Fijaros que en algún momento hablaba al principio si hay margen para el optimismo, esa señora, las bondades de pensar las cosas en positivo. Necesitamos sacar lo mejor de la sociedad en un momento en el que las noticias son bastante tremendas, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Pues es labor de todos y labor de otros especialistas que no sean solo los que están en el IPCC, antropólogos, psicólogos, sociólogos, muchos humanistas que pueden comprender la naturaleza humana. Pero muchas veces, o sea, yo vengo ahora de una excursión o una expedición ambiental en Perú muy, muy impresionante, muchos aspectos muy interesantes, pero también desde el punto de vista humano muy impresionante porque es el tercer país más vulnerable al cambio climático del mundo y la gente no vive en esa realidad. La gente vive en la realidad de que no llega a fin de mes. Entonces, era una sensación extraña no inculcarles tampoco un terror ni oh cielos, qué horror, esto se va a acabar, pero decir, la gestión del agua tiene que hacerse de otra manera porque es que eso estáis comiendo un agua de glaciares que os hacen creer que tenéis agua. No tenéis agua, es una región, todo el centro de Perú, muy árida, no hay agua para mantener ese riego por inundación y esa cultura del agua, que a lo mejor los incas eran mucho más sabios, pero ahora pues, nos comemos aguacates de Perú
o mangos porque los riegan en el desierto. Pero eso no va a durar mucho tiempo. Y se puede calcular los pocos años que les quedan de regar en el desierto. Y ellos, los peruanos, no son conscientes de eso y ven como una inversión y una economía. Y entonces quieres decirles amablemente que están en un gran lío, sin asustarlos mucho, para sacar lo mejor de ellos, que se puedan ellos mismos enfrentar a ese futuro complicado, vamos a llamarlo así, sin entrar en bloqueos, sin entrar en pánico, o sin negarlo de tan global y tan tremendo que es, lo niego, que es una forma clásica de no enfrentar los problemas, ¿no? De decir, pues, lo que decimos de Suecia, de teoría tal, y luego de práctica no hacemos nada. Hay muchas formas de negacionismo. Y ahí, pues, en fin, bienvenidas tu analogía de la conversión, ¿no? Y has hablado de las religiones, hay un par de libros muy interesantes sobre sínodos que han tenido ya lugar en relación al cambio climático entre las grandes religiones, sobre todo monoteístas, pero también religiones sincréticas y el budaísmo y demás, en las cuales se aborda la relación del humano con la naturaleza. Ya sabéis, el Papa y su famosa encíclica, ¿no? de que hay que conservar la tierra que hemos heredado. O sea, hay muchas visiones espirituales que trascienden a la pura ciencia, que quizá puedan ayudarnos a juntar. Yo creo que hay que juntar un arsenal de razones para no ver esto como una derrota, sino como la mayor de las victorias. Sería la primera vez que globalmente el ser humano sortea un escollo así. El ser humano es muy bueno adaptándose, pero ¿qué? Adaptándose a grandes y tremendos colapsos. Y son historias de éxito, pero historias de éxito que se han llevado a mucha gente por delante. Nosotros podemos celebrar la vacuna, pero ¿cuántos millones de personas se ha llevado la COVID? Es decir, entonces nosotros ahora sabemos que se viene como una COVID. Como científicos podemos calcular probabilidades, riesgos, más o menos, no sabemos exactamente cuándo, qué, pero sabemos varias cosas. Entonces, colectivamente estamos esta es una de las razones que yo creo que puede llevarnos a convertirnos o a cambiar de trayectoria, y es decir, vamos a sacrificar algunas cosas, a cambiar algunas cosas que nos hemos acostumbrado, que nos gustan, porque hay mucho que ganar. Y por eso también enfatizo el ver lo que hay de ganar, no solo lo que hay de perder. O sea, el éxito de ser tantos, él mencionaba, todas las especies lo que aspiran es a ser muchos. Nosotros hemos logrado ser muchos. Vamos a hacer unos 8.000 millones de personas. Entonces, una de las preguntas es, ¿queremos seguir siendo tantos? Incluso podríamos ser algunos más. Sabemos más, distribuyéndonos de otra manera, consumiendo las cosas de otra manera. Estas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos? Claro, un mundo con 1.000 millones de personas a principios del siglo XX se gestionaba mejor. Los errores ambientales, había más margen. Ahora ya hay mucho menos margen, por eso es la conclusión que tú decías del IPCC. Ya no tenemos tanto margen. No es Nostradamus diciendo el colapso, tal, sino ya no tenemos tantas opciones. Hemos perdido algunas opciones, ¿no? El informe Stern económico que salió hace algunas décadas dijo el coste de no hacer nada. O sea, el no hacer nada es una opción y tiene este coste. Y estas son cosas que tenemos que valorar. Si no tenéis más palabras, aquí hay mucho debate. Te voy a leer así por encima algunas cosas en general. Almudena decía, ya se sabe que se va a superar el 1,5 grados. Los modelos predictivos lo demuestran, pero esto no se dice. Fernando, tendrías que cambiar la diapositiva de el cambio climático mata por el capitalismo mata. Y que no hay economistas ecológicos, hay economistas ecológicos que sí merecen la pena. Naredo en nuestro país es una evidencia. El crecimiento, que hablabas ahora, ¿no? Es la solución, que si no es voluntaria será obligada por las circunstancias. Colapsar mejor en palabras, de Jorge Reichmann. José María dice, hay un mercado antipolución y el mercado funciona con lo que interesa a la demanda, en cierto modo es neutro, excepto para el lucro, que está presente en la lucha ambiental. Hay un poco de ideología en lo que dices. Y yo no sé si hay alguna... O sea, de lo que has dicho lo apoyaría casi todo, me gusta mucho. Y mira que intento dejar la ideología un poco aparte, pero es casi inevitable. Habéis visto mi manera de intentar argumentar lo más frío posible,
pero incluso el IPCC, en el tercero de los informes que saldrá dentro de unas semanas o un mes y pico, si no se cae, porque podría ser que una edición se cayera, pero algunos documentos que hemos tenido acceso hace unos meses de esa tercera parte del sexto informe hablan de decrecimiento y los científicos empezamos a salirnos de nuestra zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort de un científico? Hablar de lo que sabes, pero tenemos que hablar de lo que no sabemos. Y esta es una ciencia en crisis, es una ciencia que se enfrenta ante escenarios que son un poco especulativos y es casi inevitable caer en ideología. No quiero ofender a nadie, no quiero dejar ninguna ideología atrás, quiero ser lo más, digamos, amplio posible, pero algunas cosas derivan de la proyección de lo que la ciencia dice y por ahí es por donde intento animar. Y por último, Jesús Salgado dice: me gustaría si Fernando nos pudiera dar ideas para visualizar o estimar más o menos el nivel de uso de energía o el consumo medio de agua o materiales que sería necesario para no consumir 2,5 planetas, sino solo uno, en relación con lo que consumimos ahora en un país como España. Claro. Bueno, para esto le remitiré, casi le devuelvo la pregunta, parezco gallego. Mi apellido es gallego y tengo algunos parientes de Galicia, pero le devuelvo la pregunta casi como otra pregunta. En realidad hay muchas aplicaciones en Internet. Le propongo que busque formas de calcular la huella ambiental. Se puede calcular la huella ambiental para colectivos, para sectores de actividad o para ti como individuo. Vas metiendo dónde vives, cómo te desplazas, vas metiendo una serie de parámetros y te calcula tu huella ambiental. Y por tanto también puedes ver qué partes de tu huella ambiental puedes modificar, qué actividades tuyas tienen más impacto. Bueno, a lo mejor tú pones mucho énfasis en dejar de comer carne y resulta que en tu vida hay otras cosas que tienen más huella y que a lo mejor son tienen más impacto, ¿no? Y tendrías más eficacia, digamos, en reducir la huella global, pues cambiando otras cosas, ¿no? Es como decía al principio, una reflexión. Y hay herramientas, las palabras clave podría ser huella ecológica, huella ambiental, calcula tu huella, y hay herramientas que te acaban... La huella ambiental se mide a veces en unidades, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que es una moneda bastante común, ¿no? Pero también buscando se pueden encontrar huellas ambientales un poco más globales. Comparando un poco el modo de vida, pues eso, de un norteamericano, un europeo, un japonés, un indio y una persona de Centroamérica, puedes ver cuántos planetas consume cada uno, puedes ver tú dónde quedas en esa ordenación. Y es un ejercicio, bueno, interesante, ¿no? Igual que si ponemos nuestro salario, también hay otra web muy interesante que tú pones tu salario y te das cuenta como todos los que estamos aquí escuchándonos y hablando, estamos en un rinconcito de afortunados que no somos representativos de lo que es la población, ¿no? Todos de los que estamos aquí tenemos, por ejemplo, agua en nuestros grifos y eso hay un tercio de la humanidad que no es una opción, por ejemplo, ¿no? Entonces también son cosas que te ponen en contexto de... Por eso cuando decía cuántos queremos ser, ¿no? Si queremos seguir siendo 8.000 millones o queremos ir a 10.000 o cómo nos repartimos la riqueza que hay o el agua que hay, son preguntas que no tienen fácil respuesta, que hay un componente de la respuesta que sería ideológico, hay un componente que sería espiritual, hay un componente que sería físico, hay muchos componentes. Yo no puedo contestar a todos, yo pongo piezas y quiero mover a la reflexión y yo mismo reflexiono en voz alta, hay cosas que a lo mejor me influyen lo que he leído esta mañana o el informe que ha salido hoy. Dice Cecilia que si vivir en ciudades y juntar a todos los humanos dejando el campo libre sería una posibilidad interesante, ¿no? Lo es. Hay un escenario que ya se ha desarrollado que se llama la media tierra, porque aproximadamente nos hemos cargado media tierra. Entonces aquí sí que es un ejemplo de medio vaso lleno, medio vaso vacío. Nos queda media tierra y los cálculos dicen que con esa media tierra daría para dar de comer y en fin, para que viviéramos la otra media, ¿no? Los 8.000 o 9.000 millones de habitantes, pero no como lo estamos haciendo ahora. Y esa media tierra había que conservarla muy bien. Al modelo al que vamos es a irnos metiendo en toda la tierra, ¿no? Y ahora que se funde un poco el Ártico, pues incluso en el Ártico y en sitios que estaban vedados, pues vamos entrando. Ese modelo a la larga sabemos que no da buenos resultados. Entonces, una estrategia que defienden algunos científicos, Edward Wilson, por ejemplo, que murió el año pasado con 90 y tantos años y que ha sido
una persona muy influyente, que él sabía de hormigas, pero de las hormigas acabó entendiendo muchas cosas, pues hablaba de ese modelo de la media tierra como un escenario. O sea, una de las posibilidades es que, digamos, en esta media tierra no entra nadie. Que funcione todo lo mejor que se pueda, que haga, que depure aires y aguas y que nos provea de servicios a todos, ¿no? Y es un modelo. Yo no estoy defendiendo necesariamente uno u otro. Cada uno tiene sus dificultades y cada uno tiene sus bondades. Mira, no podemos dar paso a todas las palabras del YouTube, sobre todo, solamente una que dice Raimundo: se notan las pequeñas acciones como el reciclaje o la responsabilidad social de las empresas en cuanto al medio ambiente. Sí, se notan mucho. Se notan en dos cosas. Una, en la huella global que se puede valorar y no es nada despreciable. Y otro, en esta movilización y empoderamiento de la ciudadanía, que yo creo que es muy importante. Tú cuando haces algo adquieres derechos. Si tú no haces nada, tienes menos derechos. De los que te correspondan por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y punto. Pero sin embargo, si tú haces cosas, si tú te esfuerzas, si tú haces un programa, te alías con tus vecinos para poner un panel solar o vas haciendo cosas, te vas haciendo acreedor de derechos. Y yo creo que esa es otra de las grandes recompensas de movernos y hacer algo por el cambio climático, la crisis ambiental en general. También hablaban de la banca ética, ¿no? Que como un espacio importante. Efectivamente. Eso vamos viendo ejemplos, ¿no? Normalmente la banca ética y actividades empresariales éticas son poco amigas del pelotazo. Y por pelotazo utilizo deliberadamente una palabra coloquial porque defino un montón de cosas, pero que todos podemos entender que es dinero fácil y rápido. Ese dinero fácil y rápido normalmente tiene una gran huella ambiental. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las grandes empresas o las entidades bancarias prescinden o no caen en la tentación de ese dinero fácil, normalmente a la larga pueden seguir siendo rentables, pero no, su rentabilidad no se maximiza en este año, en estos meses, en el primer trimestre. Eso es un cambio de mentalidad importante. Cuando hablaba de cambiar el modelo de empresa, voy insinuando ese tipo de cosas, ¿no? De huir del dinero fácil, porque el dinero que llega fácil también se pierde fácil y normalmente suele tener grandes efectos colaterales. Y bueno, por último, ¿qué pasa con los ciervos que sobran en Cañaveros? Debido a lo que has hablado sobre el lobo, pues ya puedes hacer un pequeño podcast en tu página y contarnos qué hacemos con ellos. Claro. Pero bueno, yo creo que ya has trabajado suficiente hoy. Bueno, y solamente darte las gracias, deciros, os recomiendo muchísimo que entréis en la página de Fernando, valladares.net. Info, que no os la perdáis porque de verdad hay muchísima información muy útil y muy asequible, y creo que esas son cualidades importantes para un científico, desde luego. Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado en Meta, a los que habéis estado en Zoom, y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Fernando.